que una noche helada de 1462, un ejército que se creía invencible quedó clavado en el silencio al descubrir un bosque que sangraba. Suscríbete y dale like si te atreves a atravesar conmigo esos árboles macabros y entender por qué incluso el conquistador de Constantinopla sintió temblar su pulso. Imagina la estepa iluminada por la luna. El hálito de los caballos forma nubes breves que se deshacen al instante. 100.000 soldados marchan convencidos de que nada puede detenerlos. De pronto, el terreno asciende y el rumor de las armaduras se apaga. Delante se alza un laberinto torcido de estacas coronadas por seres humanos aún convulsos. El hedor a miedo recorre las filas más rápido que cualquier orden, y entonces, en el centro de ese infierno, un hombre joven, con los labios casi azules por el frío, saborea un pedazo de pan como quien disfruta un banquete. Ese hombre es Vlad Drácula, el príncipe que decidió convertir la muerte en señal de tránsito y el miedo en muralla. Lo fascinante es que Vlad no nació monstruo, se forjó como la espada que se templa a martillazos. Corría 1429 en la ciudadela de Sighisoara, Transilvania, cuando el pequeño escuchaba las historias de hazañas de su padre, Vlad Drácula, caballero de la Orden del Dragón, guardián del cristianismo frente al creciente imperio otomano. El niño creía que el honor era una armadura eterna hasta que los reyes deciden que la paz se compra con rehenes. Con solo 11 años, fue entregado junto a su hermano menor, Radu, al sultán Murad. El trayecto hacia Adrianópolis le pareció interminable, cada milla un recordatorio de que su linaje había sido hipotecado. Allí, la educación era metal contra carne. Aprendió turco para sobrevivir, estudió táctica militar para no volverse irrelevante y memorizó cada método de castigo que sus carceleros utilizaban para mantener la obediencia. Observaba los empalamientos con una mezcla de repulsión y estudio, como quien disecciona un concepto abstracto. Comprendió demasiado pronto que la piedad es una moneda que pocos valoran y que el miedo, en cambio, siempre se cobra. Mientras Radu se acomodaba, encantado por los lujos y el exotismo, Vlad repetía una promesa silenciosa: algún día elegiré yo las reglas. Entonces, ocurre la doble puñalada de la historia. En 1447, nobles valacos, los mismos boyardos que vitoreaban en banquetes, traicionan a su padre. Un bosque a las afueras de Balteni se convierte en tumba improvisada. Drácula muere a cuchilladas y su primogénito, Mirza, es cegado con hierro candente antes de enterrarlo vivo. Cuando la noticia llega a la celda de Vlad, no hay testigos de su reacción, pero los muros turcos registran los golpes, una furia sorda que no grita, solo graba. A los 16 años, su infancia queda sellada bajo la palabra venganza. Lo increíble es que pese al rencor, Vlad sabe esperar. 3 veces intenta tomar el trono y 3 veces lo pierde. En 1457 se corona por semanas apoyado por el propio imperio que lo tuvo cautivo. La ironía es un verdugo paciente. Lo destronan y vaga por Moldavia, Transilvania y Hungría, eludiendo puñales amistosos. Aprende a respirar entre complots. En la corte de János Hunyadi, regente húngaro, asiste a recepciones donde el vino oculta rencores. Anota quién sonríe con demasiados dientes. Cada traición es otro clavo en la carpintería de su futuro reino. Y llega la Pascua de 1457. Los rumores hablan de un banquete de reconciliación. Grandes salones, mesas cargadas, música leve. Los boyardos contemplan a un Vlad de mirada dura pero sonrisa diplomática. Cuando la última copa se alza por brindar la unidad, las puertas se cierran y las antorchas cambian de color al reflejar espadas desnudas. Vlad pregunta cuántas veces juraron lealtad y cuántas puñaladas repartieron. Nadie responde, no hace falta. Esa noche la sangre compite con el vino en rojos diferentes. Y al amanecer, los que no fueron empalados emprenden una marcha exhausta hacia la fortaleza derruida de Ponarí. Los hace reconstruir la piedra tras piedra, sin utensilios, hasta que el castillo resurge erguido como testigo del poder. Cuando la obra concluye, los obreros, los mismos nobles, son condenados. No quedará quien relate la humillación desde dentro. Lo que vino después lo cambió todo. 1460. Vlad exige tributo al sultán por la cabeza de cada invasor. 2 años después, sus mensajeros regresan sin propuesta de paz. Él entonces incendia villejos propios, envenena pozos, diseña trampas invisibles en los bosques. Una noche, su caballería ligera irrumpe en el campamento otomano guiada solo por antorchas cubiertas para que la llama titile sin revelar la fuerza.
El objetivo es degollar al mismo Mednes, pero la fortuna sonríe al turco. Aún así, cientos mueren sin ver el rostro de quien los hiere. Los supervivientes despiertan a un amanecer de gritos y pérdidas. El sultán decide marchar con toda su furia. El camino hasta Targoviste se vuelve una procesión de cadáveres anónimos. Los soldados turcos ven granjas arrasadas, animales degollados y prisioneros febriles liberados a propósito. Peste, tétanos, disentería. Vlad entiende que la biología puede ser más letal que la espada. Y al final del trayecto se encuentra la obra maestra, el bosque de los empalados. Nadie sabe cuántos contaron antes de que el horror hiciera perder la cuenta. Las crónicas oscilan entre 15.000 y 30.000 cuerpos. Los autores turcos aseguran que varios seguían vivos, moviendo los labios, goteando las intrupesas abajo el sol. Según un testigo occidental anónimo, el sultán retrocedió 3 pasos, cubrió su nariz y susurró: «No se conquista lo que ya pertenece a la muerte». Para la población valaca, la crueldad es rumor cotidiano. Un comerciante sorprendido ajustando la balanza es empalado frente al mercado. Una amante infiel es arrojada a un lago helado y obligada a caminar hasta que el agua solidifica su propio hálito. Un grupo de mendigos agradece un banquete gratuito en un salón frío. Las puertas se cierran, la llama crepita y la miseria se reduce a cenizas. La copa de oro sobre la fuente pública permanece intocable. La ley funciona porque el castigo es espectáculo. Pero cada reinado basado en el terror siembra conspiraciones. Los boyardos huyen hacia los brazos del enemigo prometiendo mapas secretos. Su hermano Radu, ahora allegado de Medved y apodado El Hermoso, lidera tropas turcas con la convicción que otorga la fe cambiada. Los pueblos que ayer temblaban ante Vlad se preguntan si el miedo será eterno. Cuando el empalador se ve acorralado, cruza la frontera para solicitar ayuda a Matías Corvino, rey de Hungría. Corvino necesita reputación ante el Papa y la cristiandad, acusa a Vlad de tratativas con el infiel y lo encarcela. Ironía final, el enemigo se convierte en carcelero y el héroe cruel en monstruo diplomáticamente conveniente. Durante 12 años, Vlad permanece prisionero. Sin embargo, la prisión no debilita su leyenda, la amplifica. Impresores alemanes y sajones redactan folletos escabrosos que viajan de feria en feria. Los campesinos de Renania y los burgueses de León se horrorizan. Con historias de banquetes sanguinarios y amantes empaladas a la vista del pueblo, la imprenta, recién nacida, descubre el marketing del miedo. Cada línea aumenta la distancia entre el hombre y la bestia. Y Vlad, encerrado, se convierte en mito itinerante. En 1476, Matías Corvino decide utilizar otra vez a su pariente político contra los turcos y libera a Vlad. Recupera el trono por segunda vez, con menos aliados y más cicatrices. Instala su corte en Bucarest, pero los tiempos han cambiado. Los boyardos se multiplican en la sombra, las aldeas recitan historias de un soberano que bebe sangre y los turcos apuestan por Radu. A finales de diciembre, Vlad conduce una expedición contra un destacamento turco cerca de Kalugarén. En la niebla se confunde una avanzada aliada con el enemigo y la emboscada se vuelve caos. Vlad recibe golpes, tal vez una lanza, quizá una espada. Algunos dicen que muere a manos de sus propios soldados que lo confunden. Otros que cae rodeado de genízaros y aún ríe con los dientes teñidos de rojo. Lo cierto es que su cabeza termina en Constantinopla, bañada en miel, para evitar la descomposición, y clavada junto a la puerta imperial. Un trofeo para demostrar que la osadía muere sobre estacas ajenas. El cuerpo, según la liturgia ortodoxa valaca, es enterrado en el monasterio de Snagov, isla rodeada de bosques húmedos. Siglos después, arqueólogos abren la tumba y encuentran solo huesuchos de caballo. ¿Se volatilizaron sus restos? ¿Fue robado su cadáver por monjes? La incertidumbre alimenta aún más la penumbra narrativa, porque un monstruo cuya corporalidad se esfuma se vuelve idea pura, y las ideas, ya lo sabes, nunca descansan. Ahora, detente a un instante y pregúntate, ¿por qué recordamos a Vlad más que a otros príncipes igualmente sangrientos? La respuesta es doble. Primero, la eficacia de la imprenta. Los panfletos del siglo XV eran el equivalente a titulares clickbait. Segundo, la resurrección literaria de 1897, cuando Stoker bautiza a su vampiro con el apellido del dragón. Pero Stoker apenas tomó un eco remoto. Su conde vive de noche, teme a la cruz y duerme en ataúd.
Vlad, en cambio, ejecutaba a mediodía, utilizaba cruces como ornamenta de impalación y prefería trinchar su cena rodeado de suplicios. El vampiro es una metáfora de la sed inextinguible. El príncipe real es la prueba de que lo inimaginable puede ser cotidiano cuando se justifica con política. Lo más perturbador es que, aún hoy, en pueblos rumanos se encienden velas cada 14 de agosto para conmemorar al héroe que contuvo a los turcos. Se recitan leyendas en tono solemne, se reparten panecillos bendecidos. El mismo hombre que mandó clavar turbantes al cráneo se vuelve símbolo de soberanía. La historia, como siempre, es prisma, depende del lado que iluminemos. He eliminado la miseria de mi reino, dijo en voz baja el día que quemó vivos a los mendigos. Tal vez nadie deba celebrar esa purga, pero tampoco podemos relegarla al territorio de la ficción, porque los monstruos de carne y hueso demuestran que la barbarie no surge de colmillos sobrenaturales, sino del cálculo frío de un traicionado. Un niño que le quitaron la seguridad inventa su propio concepto de justicia, y cuando ese niño gobierna un país, la justicia adopta la forma de estaca. Y lo que vino después apenas empieza. Cuando Vlad cae, Europa retoma la vieja pregunta que aún hoy pulula en los pasillos del poder. ¿Es legítimo cualquier recurso para defender la frontera? ¿Se puede edificar un reino estable basándose solo en el terror? Durante la Guerra Fría, diplomáticos citaban a Vlad para acusar al bloque contrario de brutalidad. En manuales de contrainteligencia moderna se estudian sus tácticas de desinformación biológica. El empalador no es un fósil, es látigo conceptual que regresa en cada época convulsa. Así que, antes de cerrar este relato y apagar la antorcha, quisiera que respondieras en los comentarios. ¿El fin justifica la estaca o la estaca devora cualquier fin? Suscríbete para no perderte nuestra próxima travesía por las coronas más oscuras y comparte este video con quien crea que ya lo ha visto todo. Porque la historia real siempre supera la ficción. Y cuando olvidamos sus lecciones, las sombras vuelven a extenderse. Y entonces, como en aquella madrugada de 1462, sentiremos otra vez el frío de los Cárpatos cortándonos el aire.